Conversamos esta noche con Rojo Edwards, senador y presidente del Partido Republicano. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a TLT Noche. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Álvaro. Comencemos con el estado de excepción acotado. Es prácticamente los mismos términos de hace 15 días, lo explicó la ministra del Interior. ¿Es suficiente, a juicio de ustedes? Es que esto me suena, Álvaro, como una especie de estado de excepción en horario laboral de lunes a viernes. Y la realidad no es así. La pregunta que yo le hago al presidente es, si usted cree que se necesita un estado de excepción para ciertos lugares en la región, si lo queremos proteger a todos, ¿por qué dejamos al resto fuera? Si los terroristas no están solamente en la Ruta 5 Sur, están en todos los lugares y la gente se siente desprotegida. Y la otra pregunta que es importante es preguntarle al presidente, ¿cuál cree que es la señal que reciben los terroristas y violentistas? Cuando el gobierno le está diciendo, mire, vamos a proteger algunas partes, pero las otras no. O sea, considero que los militares pueden ser utilizados en esto, pero el resto no. El resto que se rasque con sus propias uñas. ¿Cuál es la señal que reciben? ¿Cuál es la señal que reciben las víctimas que viven a 1 kilómetro de un terreno, de un camino secundario? A nosotros no nos parece. Si quiere el apoyo nuestro, al menos el presidente, tiene que ser estado de excepción con todas las herramientas y el poder que le otorga, en este caso, la Constitución. ¿Son las presiones internas, las presiones de su propio conglomerado? Es evidente, han tenido que tragarse sus palabras, porque cuando uno es oposición, y esto yo espero que no nos pase como oposición, pero cuando ellos fueron oposición se opusieron a todo. Fíjate que yo tengo acá una lista de todos los proyectos de seguridad últimos que se votaron. Resulta que el presidente Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo votaron en contra de la ley de robo de madera 1 y de robo de madera 2. Votaron en contra de la ley Naín, en contra de la ley Juan Barrios, en contra de la renuncia expresa de la violencia de los partidos políticos, en contra de lo que fue infraestructura crítica. Entonces votaron en contra de todo y hoy día fíjese en qué están. Aplicando estado de excepción, revisando este estado intermedio hace unas semanas atrás, que era en el fondo el programa o la ley de infraestructura crítica. Entonces han tenido que echarse para atrás con todo, porque por motivos ideológicos no querían avanzar y ahora han tenido que de a poquitito ir avanzando, pero la verdad es que no es suficiente. ¿Tendrán los votos de ustedes cuando esto pase si la próxima vez el gobierno quiere decretarlo, tiene que pasar por el Congreso? ¿Van a estar sus votos? Mire, lo vamos a evaluar, porque evidentemente esto es mejor que nada. Incluso las cifras así lo dicen. Con este estado de excepción acotado se redujo las usurpaciones, por ejemplo, en un 28%, pero cuando había un estado de excepción de verdad se redujo en un 40%. Entonces uno dice, pero ¿por qué no ir al 40%? Pero efectivamente ahí hay una tensión entre mandar la señal de protegerlos a todos, pero también hacer lo que se pueda en base a la realidad política que hoy día tenemos, que está dada por el presidente que tenemos. Hablemos del video de la campaña del gobierno, hagamos historia. ¿Dónde exactamente se cruza, a juicio de ustedes, el límite de la intervención? Porque ya fueron a la Contraloría, tanto ustedes como Chile Vamos, pero fueron separados, eso sí. ¿Por qué fueron separados? No, los escritos no eran exactamente iguales, eran muy parecidos, pero la verdad es que yo creo que el hecho que hayamos reaccionado con rapidez ambos conglomerados implica que había un enojo transversal respecto a la utilización de recursos públicos para una campaña que no corresponde y con recursos que ojalá se utilizaran para el beneficio de los chilenos y no para campañas políticas de destiempo. Pero fíjate, Álvaro, que nuestro problema no es solamente con el gobierno. La convención gastó cientos de millones de pesos en propaganda y probablemente todas quienes nos están viendo lo vieron. Usted iba a diarios electrónicos, separaba la pantalla y decía la convención, que la constitución, qué sé yo. Hay muchos municipios que también están haciendo intervención electoral a través de la organización en horario laboral, con platas de las municipalidades, de supuestos eventos de la convención en que solamente invitan a los que están por el apruebo. Y hoy día el gobierno hace una licitación que todavía no cierra, para empezar a hablar, y resulta que hace un video claramente propagandístico. ¿Pero dónde se cruza el límite? ¿En qué frase o en qué momento? Pero yo te hago una pregunta, Álvaro. Si yo hago un video diciendo, mire, voy a informarle a usted de la convención, pero acuérdese que el señor Rojas Vade fue un fraude, que se votaba en la ducha, que la convención está asociada a una incertidumbre económica y además hay mucha exclusión. Usted puede elegir ahora votar por esa convención. ¿Usted qué me va a decir? Ahora, la vocera decía que esto de que se haría historia, gane quien gane. Esto de hagamos historia, el concepto que parece haber molestado es si gana el rechazo o gana la prueba. Por cierto, usted podrá decir que Rojas Vade es parte o no es parte de la convención. El problema es que el gobierno cree que los chilenos no somos muy inteligentes y juegan con nuestra inteligencia respecto
a entregarnos videos que supuestamente son informativos cuando en realidad lo que están haciendo es propaganda política. Por eso es que le pedimos a la Contraloría que diga si ese tipo de videos se ajusta a los dictámenes que la propia Contraloría ha emitido hace unas semanas atrás. Eso es lo que queremos que ocurra. Pero yo le pediría al gobierno los recursos de los chilenos para los chilenos. Cuando haya campañas, campañas. Y otra cosa que es importante, el presidente Boric está atando su destino al destino del plebiscito del 4 de septiembre. Y yo quiero ver qué va a pasar con el gobierno del presidente Boric cuando probablemente gane el rechazo, como lo dicen por lo menos hoy día las encuestas. Está jugando un juego que es bastante complicado para él. Hablemos de eso. ¿Qué debería pasar si gana el rechazo, a juicio de ustedes? ¿Qué escenario se abre ahí? Mira, la definición del Partido Republicano no está en esa materia. El partido ya se decidió en la idea de rechazo. Fuimos el primer partido, estuvimos en el rechazo siempre. Siempre la tesis del Partido Republicano fue que las urgencias sociales tenían que atenderse y esas urgencias sociales se mejoraban con mejores políticas públicas, con mejores acciones, con acciones ejecutivas, etcétera, y no necesariamente a través de cambios constitucionales. Pero obviamente que estamos abiertos a los cambios constitucionales en la medida que se vayan necesitando. Pero lo que ocurra probablemente el partido lo va a decir, o sea, la postura del partido la vamos a definir durante las próximas semanas y probablemente va a ser un rechazo y después quizás modificaciones en la medida del sistema normal de reforma constitucional. ¿Reforma en el Congreso? Sí. ¿Por ejemplo? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estamos en otro eje, Álvaro. La gente salió el 18 de octubre y en particular el 25 de octubre por salud, por educación, por pensiones. Esas son las respuestas que queremos darles a las urgencias sociales. Lo que hemos visto de esta convención es que es un gran gastadero de nuevos puestos para políticos, una gran burocracia, pero no se hace cargo de las urgencias sociales. Y eso es lo que está haciendo, a mi juicio, que la credibilidad de la convención se haya desplomado desde febrero hasta la fecha. Sobre el rechazo, ¿van a mantenerse como partido una suerte de segundo plano? Sí. Esa estrategia básicamente es como para no afectar la opción. Lo que pasa, Álvaro, es que esto no es una elección de una persona, otra persona, un candidato A, candidato B. Esto es una elección de distintas afectaciones que le están haciendo los constituyentes que no le conviene a la gran mayoría de los chilenos. Y por lo tanto nos parece que es mucho más lógico y más creíble que sean las mismas personas afectadas a través de las organizaciones sociales que ya existen en la sociedad civil las que presenten sus casos. Así como cuando le digamos por ejemplo, una organización con Mi Plata No, cuando le digamos, sí, efectivamente, el derecho a propiedad no está bien protegido en esta Constitución y efectivamente en el futuro sus cotizaciones y su ahorro no va a ser suyo, probablemente se lo van a quitar. Y el stock que hoy día existe no está tan bien protegido. Entonces, cuando le digamos eso, ¿qué es más creíble? ¿Que lo diga una persona afectada de la sociedad civil o que lo diga un político de derecha, centro derecha o de cualquier tendencia para estos efectos? Entonces, efectivamente, nosotros vamos a ponernos en un segundo plano para que sea la sociedad civil la que pueda expresarse. ¿Qué espera de la primera cuenta pública del presidente Boric? ¿Qué esperaría? ¿Qué anuncio? Bueno, primero creo que va a ser bastante corta porque no han desarrollado planteamientos que hayamos podido ver. Han sido reacciones al desastre que tenemos en seguridad, en terrorismo y en migraciones. Ahora, para estos efectos, evidentemente que yo espero que el presidente Boric nos diga con claridad cuál va a ser su agenda de seguridad, que como que aquí ya tengo algunas de esas que tenía, su agenda de seguridad, qué es lo que va a hacer con el tema del terrorismo, qué va a hacer con el tema de inflación, qué va a hacer con los temas económicos. Lo que le está pasando a los chilenos es que cada vez vemos más reducido la capacidad de comprar, de poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con el tema de migraciones? Ahí tiene varios ejes en los cuales a mi gusto tendría que enfocarse. Pero te digo algo, Álvaro, este no es un gobierno que tenía un plan para efectos de implementar en los 100 primeros días de gobierno. El gobierno, al parecer, no está haciendo nada. Hay un desgobierno, quizás esperando el 4 de septiembre, pero no es mucho lo que hoy día puede presentar. ¿A qué fue a Ucrania? Yo creo que las guerras de agresión y la invasión rusa es absolutamente inaceptable y yo creo que Chile tiene que hacer mucho más para ayudar a personas que lo están sufriendo tanto como muchos de los casos que hemos visto. Y espero que el Senado de Chile invite al presidente Zelensky para que nos cuente, así como lo ha hecho en otros países de Europa, lo haga
para el pueblo chileno y nos cuente la situación que están viviendo a través del Senado chileno. Yo espero que los senadores, especialmente los senadores de gobierno, acepten y nos permitan invitar al presidente Zelensky. ¿Ustedes hicieron gestiones en ese sentido? Nosotros hicimos gestiones básicamente humanitarias, pero efectivamente también tuvimos reuniones con la canciller subrogante, con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con una serie de autoridades, digamos, y efectivamente vimos de qué manera se podía ayudar desde lo que le corresponde a Chile. Chile tiene que preocuparse de sus problemas primero, tiene que arreglar su problema de seguridad, la Araucanía, pero también tiene que preocuparse de la defensa de los derechos humanos y la democracia en el mundo, y yo creo que Ucrania hoy día es la frontera en que se está defendiendo sus principios. Lo criticaron, creo que se fue a meter a una guerra que fue primero riesgoso, pero además que de alguna manera se está utilizando. ¿Qué responde a eso? No, yo creo que son opiniones, yo las comparto, porque efectivamente el trabajo principal que tenemos que hacer es ordenar el problema que tenemos hoy día en Chile, y eso tiene un problema básicamente seguridad, en el norte migraciones, en el sur de terrorismo, y eso es la base del trabajo que estamos haciendo. Senador Rojo Edwards, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación, Álvaro. Buenas noches.